Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar de los miedos tóxicos. En Isaías 41:10 nos dice el Señor: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo sé quién te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Palabra de Dios. El ser humano nace sin miedos. El miedo es aprendido, es algo que se contagia. Cuando el ser humano nace, su mente, su cuerpo están completamente sanos. Quizás hacia el 3er o 4 año de edad empiezan a aparecer las primeras heridas en el cuerpo emocional y se infectan con veneno emocional, debido a que los adultos con los que convivimos ya padecían esta enfermedad, una enfermedad altamente contagiosa. ¿Y cómo nos las transmitieron? Pues captando nuestra atención, enseñándonos a ser como ellos mediante la repetición. Llenaron nuestra mente de información. Los adultos utilizaron el miedo para captar nuestra atención y de esta manera nos contagiaron. Y lógicamente hemos hablado mucho del ego y del yo espiritual. Y es a través del ego que el enemigo utiliza el miedo para paralizarnos, para esclavizarnos, para no dejarnos caminar. Pero Cristo nos ha dado las llaves para salir de esta cárcel. Y la llave es la fe. Dice por ahí un gran sabio: el cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio. Y es que en serio, yo no sé por qué la gente cree que más vale malo por conocido que nuevo por conocer, y entran en un conformismo cobarde espantoso. Y es cierto, hasta el más valiente tiene miedo. Todos hemos experimentado miedo, y lo peor es que se ha llegado a considerar como algo normal. Cuando el Señor nos dice claramente en su palabra, como una orden, como un mandato, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. El miedo, hasta cierto punto, puede llegar a ser una buena señal positiva de protección. Pero cuando este sentimiento se dirige a un objeto sin fundamento y eso nos produce miedo, entonces se transforma en irracional, persistente, nos inmoviliza. Y en ese momento comienza a ser tóxico. Y es preciso aprender a controlarlo. Porque si no, el miedo, si no se supera, puede durar toda la vida. Y lo peor es que los males con el tiempo no se componen, se hacen peor. Son como una bola de nieve que van agarrando y agarrando y agarrando más. Si tú tuviste miedo a los 15 años para manejar, hoy a los 50 dudo que puedas llegar a hacerlo. O sea, el miedo va creciendo, va creciendo, va creciendo. El doctor Norberto Levi, médico psicoterapeuta, define el miedo así: es la angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza, teniendo en cuenta que una amenaza se convierte en tal cuando no contamos con los recursos para resolver el problema. O sea, tenemos que darnos cuenta que en el inconsciente hay dos fuerzas bien diferentes. Una que nos anula y otra que nos ayuda. La parte que nos anula es el ego, en donde están acumulados todos los pensamientos tóxicos
que hemos ido tomando de nuestro entorno y de nuestra cultura. Ahí están también todos aquellos pensamientos ponzoñosos que hemos ido generando a base de hacer evaluaciones, interpretaciones llenas de distorsión. Y por otro lado se encuentra el yo espiritual, donde está el Espíritu de Dios, donde está el amor del Padre, la fe, la valentía, la esperanza que nos alienta siempre a seguir adelante. Voy a hablar un poquito de las 4 fases del miedo. ¿Cómo nos atrapa el miedo? El miedo funciona como un círculo, es un círculo vicioso, dando vueltas en sí mismos. Decimos que se trata de un círculo porque el miedo se alimenta a sí mismo. Conocer el círculo del miedo nos va a proporcionar los recursos para enfrentarlo y poder así ayudar a quienes lo padecen. Madame Curie decía, dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, ten cuidado. Nadie nos decía, arriésgate. A medida que descubrimos el origen de nuestro miedo y trabajamos en ello, estaremos listos para superarlo. Las fases en las que el miedo se retroalimenta son 4. La primera fase, la gran imaginación. Frente a una determinada situación, el circuito de miedo se activa a través de una gran imaginación. Una imaginación exagerada. Todo empieza cuando damos rienda suelta a nuestra mente. O como yo diría, cuando empezamos a dialogar con el diablo. Empezamos a recorrer las fases del miedo cuando nos imaginamos lo peor. Algunos lo llaman el síndrome de juicio final. Se produce cuando frente a cualquier situación pensamos que nos va a pasar lo peor, que va a ocurrir algo catastrófico. Por ejemplo, una persona que nunca ha hablado en público, con el mero hecho de pensar que tiene que hacerlo, inmediatamente se activarán en su mente cientos de frases y voces que van a hacer de este momento una situación traumática. En su imaginación se van a decir muchas cosas a sí mismos, como por ejemplo, se van a reír de mí, me voy a quedar sin voz. ¿Y qué pasa si me olvido de lo que tengo que decir? ¿Y si no me sale nada? ¿Y si la gente se aburre? Etcétera, etcétera. Esto es lo que nos causa el miedo. Esto es lo que nos paraliza. Podemos estar frente a una llovizna y pensar que se aproxima un tornado. Cuando frente a una situación imaginamos exageradamente lo peor, habemos entrado en el círculo del miedo. De hecho, el 99% de nuestros miedos que son inventados nunca suceden. Segunda fase del miedo. La gran imaginación activa del miedo, o sea, es el miedo propiamente dicho en la segunda fase. La gran imaginación activa el miedo. Y en este punto, el miedo ya se ha disipado. El miedo ya está fuera de control. Y he empezado a crecer, es decir, empiezo a decirme, si hablo en público, se me va a olvidar, qué vergüenza. Estos pensamientos recién elaborados ya te han causado miedo. Y este miedo empezará a retroalimentarse nuevamente. Desde ese lugar no solo piensas, qué vergüenza, sino también se van a reír de mí, se van a burlar, voy a hacer el ridículo. Todo el mundo en el auditorio se va a reír de mí, nadie me va a escuchar. Vuelvo a insistir, a esto yo le llamo empezar a dialogar con el diablo, a dejar que el ego nos empiece de nuevo a atrapar, a poner cadenas, a esclavizar. A estas alturas, el miedo empezará a activar más intensamente la percepción negativa de la realidad y va a empezar a distorsionarla.
Y tu cuerpo también va a empezar a sentir el miedo. Hará que te vuelvas torpe, que tu voz se aflaute, que los nervios se activen, que te suden las manos, la frente, que tu corazón se te acelere. Y todos estos síntomas que comienzas a sentir, todas estas respuestas corporales, harán que efectivamente se cumpla lo que pensaste que iba a suceder. Tendemos a no correr riesgos, porque tenemos miedo a lo desconocido, porque no tenemos fe. Pero en realidad, el miedo a lo desconocido es miedo a perder lo conocido. Lo contrario del miedo es la fe, es abrirnos al yo espiritual para poder reaccionar como Pablo en Romanos 8:31, que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tercera fase, el miedo te paraliza o te acelera. ¿Cómo nos paraliza? Una persona que teme hablar en público, cuando se enfrenta a esta situación, va a comenzar a imaginar lo peor. Le va a venir un fuerte miedo que crecerá hasta tal punto que bloqueará su cuerpo. Entonces, en el momento en que tenga que dar la charla, lo más probable es que se quede sin voz. El miedo le paraliza. ¿Cómo nos acelera? Pues el miedo hace que nos movamos en la dirección opuesta a la que nos conviene ir. Te voy a explicar con el ejemplo del león y su presa. ¿Por qué ruge el león? El león ruge para generar dos reacciones en la víctima. La paraliza para después comerla o la hace huir en la dirección opuesta hacia donde estarán las leonas esperando para comérsela. El miedo siempre te hace huir hacia el lugar equivocado. Esto nos recuerda que cuando tenemos miedo hacemos tonterías. Por ejemplo, si tienes miedo a la noche, ¿qué haces? Te cubres con las sábanas como si las sábanas fuesen blindadas. ¿Cuántas veces has mirado debajo de la cama? ¿Para qué? Si hubiera alguien debajo de la cama, ¿qué harías? No sabes, pero lo compruebas de todos modos. ¿Cuántas veces has ido al closet para ver si había alguien escondido allí? No te entra ni la ropa, pero piensas que puede haber ahí una persona dentro. Son cosas ridículas. Sin embargo, en esos momentos el miedo nos controla. Cuarta fase, mi primer recuerdo. Una gran imaginación nos conduce al miedo. El miedo nos paraliza, nos acelera, y esa emoción queda grabada en nuestra mente, formando lo que llamamos mi primer recuerdo. Y cuando te enfrentas a una situación similar, el primer recuerdo que tendrás será de freno o de aceleración. De ahí el dicho que el que de la culebra está mordido, de la sombra se escapa. Si tu miedo se originó al cerrar un mal negocio ante una nueva oportunidad, se va a activar tu primer recuerdo. Y tu pensamiento será como lo siguiente. Sí, pero a mí me engañaron. A mí me fue mal. Hay que tener cuidado. No sé, esta vez no me engancharán, etc. Si te fue mal con una pareja, probablemente esa mala experiencia será el primer recuerdo que ocurra a tu mente cuando quieras acercarte a alguien del sexo opuesto. Estos miedos lo único que logran es que pierdas de vista todo lo nuevo, la mejor gente, el mejor negocio, las mejores oportunidades que están por venir. El miedo ofusca nuestra mente, nuestro entendimiento. Por eso debemos atacarlo por todos los flancos. El miedo a perder lo que tenemos se presenta porque abrigamos la ilusión de que tenemos lo que tenemos. Cada uno de nosotros tiene el poder de frenar el círculo tan dañino del miedo. ¿Cómo? A través de la fe, a través de nuestro abandono, confianza en el amor de Dios. Usa tu imaginación de manera positiva, ábrete al yo espiritual, ábrete al Espíritu Santo para visualizar aquellas cosas que quieres lograr en la vida. Haz
de Dios tu mejor aliado. Y vas a ver cómo el miedo, tu enemigo, dejará de esclavizarte. No alimentes tus miedos con pensamientos que te paralicen. Por el contrario, aliméntate de pensamientos sanos, positivos, de fe, de esperanza, de alegría. Deshácete de todo mal recuerdo del pasado. Suéltalo. Decídete a vivir en el presente de tal manera que seas capaz de crear buenos recuerdos para el futuro. Porque así como pienses, serás. Y vas a terminar actuando de esa forma. Y recuerda que nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Somos lo que pensamos que somos. Trata de pensar como una persona libre de todo temor. San Marcos nos dice, yo les digo que todo lo que pidan en la oración, crean que lo recibirán y se les cumplirán. Piénsalo positivo, piensa solo y atrae lo bueno. En Mateo 14, 24 al 33, nos cuenta un relato que a mí me encanta. Dice que la barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Y al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y la agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, palabra de Dios. Fíjense qué hermoso relato. Ante la orden de estaba la tempestad, horrible. Y cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas, en vez de llenarse de fuerzas, se llenaron de miedo. Curiosamente en la Biblia, 365 veces nos dice, no tengan miedo, una por cada día del año. Por eso Jesús les dijo, ánimo, no tengan miedo que soy yo. Curiosamente, el único que escuchó este mensaje fue Pedro. Y se llenó de fe. Y le dijo, mándame que vaya caminando sobre el agua. Y Jesús nomás le dijo, ven. Y un hombre que había sido pescador toda la vida, jamás, si hubiera razonado, se baja de una barca cuando hay tempestad, cuando hay lluvia. Es realmente un suicidio. Pero le creyó a Dios. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Todo iba bien. Se iba acercando cada vez más y más a Jesús. Se supone que cuando uno está más cerca de Dios tiene que tener más fe. Pero desgraciadamente, Pedro dejó de ver a Jesús en un momento y empezó a ver otra vez la tempestad y el miedo lo invadió. Y curioso, se hundió frente a Jesús.
Y Pedro pudo haberse enojado, pudo haberle echado la culpa a Jesús. ¿Por qué me soltaste? ¿Qué pasó? Por culpa tuya me estoy ahogando. No sé. Pero Pedro entendió que él fue el problema. El problema no fue que Jesús perdió su poder. El problema es que Pedro dejó de creer. Pero en su humildad, Pedro, en vez de regresar, de tratar de regresarse nadando a la barca, voltea ante Jesús y le dice, sálvame porque me ahogo. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos llenos de miedo? Dejar de voltear hacia abajo, hacia el problema. A ver, no le hables a Dios de tus grandes problemas. Háblale a tus problemas del poder grandísimo de Dios. Dicen que Pedro entonces, Jesús le dio la mano. Pedro pudo haberle dicho, no, ya no quiero nada. Pero Pedro era humilde, era un hombre maravilloso. Levantó la mano. Y dicen que regresaron a la barca. El mismo camino que hizo de ida para Pedro, solo, lo hizo de regreso de la mano de Jesús. De regreso de la mano de Jesús, Pedro no volvió a tener miedo, curiosamente. Y la tempestad seguía, y las olas seguían. Y llegaron sanos y salvos a la barca. Hasta entonces los que estaban en la barca creyeron. Qué curioso. De verdad, ¿cuánto nos hace falta crecer en la fe? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 10 que la fe nace de la predicación y se mantiene y crece a través de la predicación. Por eso es importante ir lo más seguido a misa, a cursos, a congresos, para ir creciendo en la fe. Porque todo lo que no se alimenta se muere. Una planta, si no la riegas, no tienes que arrancarla, se muere. Yo creo que seguramente de pequeños todos hemos tenido miedo a algo, a alguien en especial. Y con el paso de los años, algunos temores han desaparecido y otros no. Lo que es peor aún, han crecido. Por eso hay que hacer un acto en la vida. Es hora de reconocer nuestros miedos, de afrontarlos, dejarlos sanar, dejarlos atrás, sanar nuestra autoestima. ¿Miedo a qué o a quién tienes o has tenido miedo? ¿A un familiar? ¿A la pérdida de un ser querido? ¿A que te ataquen mientras estás en tu casa? ¿A viajar en avión? ¿A perder el trabajo? ¿A que tu pareja te deje? ¿A no ser querido? ¿A la muerte? ¿A sufrir la vejez? ¿El fracaso? La lista puede ser interminable y depende de los miedos que tengamos cada uno de nosotros. Es qué tan libre y qué tan esclavizado vamos a vivir. Tuve una paciente, 25 años, jovencita, muy guapa la señora. Tenía 2 hijos, un esposo maravilloso, tenían estabilidad económica, o sea, no tenían ningún problema aparente. Su problema de esta mujer era el miedo que había inventado y que la había llenado de angustia y de ansiedad. ¿Cuál era su miedo? Si mi marido se muere, si a mis hijas les pasa algo, si yo me enfermo. Y le decía, oiga señora, usted está llorando antes de que le peguen, como dice el dicho. Yo no, porque me decía, me asegura que no se va a morir mi marido y que no le va a pasar nada a mis hijas. Señora, yo no le puedo asegurar nada. Pero por lo pronto vive el presente, disfrútelo. Ya llegará el momento, si pasa algo, que Dios le va a mandar las fuerzas para que lo enfrente. Pero el tema es que cuando nos obsesionamos con algo que puede llegar a pasar y que aún no ha sucedido, perdemos de vista todos los sueños que tenemos adelante. Por ejemplo, tenemos tanto miedo que entren ladrones en casa
que no podemos disfrutar de salir de casa para ir al cine, a una fiesta. Tenemos tanto miedo a ser abandonados emocionalmente que no podemos tener una relación de pareja. Y el tema es que necesitamos aprender a ser felices, aunque no tengamos todo lo que pensamos y que necesitamos. Dejemos de ver lo que no tengo, empiezo a ver lo que sí tengo. Porque de hecho cuando nacemos con las manos vacías, porque no traemos nada. Y cuando nos morimos lo hacemos con las manos abiertas, porque no nos llevamos nada. Un cambio de estado mental se logra utilizando alguno de los recursos más importantes que tenemos: nuestra fe, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra atención, nuestra fisiología y nuestra voluntad. En primer lugar, tenemos que poner nuestra mirada en lo que queremos y no en lo que tememos. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en Dios, que ante todo es nuestro Padre, y que nunca va a permitir que nos pase nada de lo que no podamos superar. En 1 Corintios 13:10 nos dice lo siguiente: Dios es fiel y no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas. En el momento de la prueba, te va a dar fuerzas para superarla. Palabra de Dios. Hay un profesor de golf muy conocido en Australia que se dedica a enseñar a golfistas invidentes. Él no les habla de los obstáculos que hay en el camino y que pueden hacer que su bola caiga donde no ha de caer. Él les dice dónde está la bandera y les hace sentir su capacidad para golpear la bola con suavidad y precisión. O sea, dado que hay una serie de pensamientos automáticos que nos bombardean sin cesar y que siembran en nosotros la duda y la inseguridad, necesitamos saber cómo interrumpir este diálogo interior disfuncional, que lo único que hace es llenar nuestra cabeza de ruido y de desconcierto. Además, hemos de comprender la manera a la cual tenemos que prepararnos antes de entrar en la batalla, ya que los seres humanos estamos en frecuente contradicción con nosotros mismos. Yo no puedo avanzar mucho si doy un paso para adelante y otro para atrás. Es preciso que se produzca una alineación interior para que todas las fuerzas que hay en nuestro interior se muevan en el mismo sentido. Existen algunas miserias en la condición humana, pero sin embargo también hay algo dentro de nosotros que puede transformar por completo toda esa miseria y convertirla en belleza y en espíritu de contribución. No es esta una transformación que nos aleje de la realidad, sino muy al contrario, nos permite acercarnos a ella desde una perspectiva mucho más profunda. Y eso es el amor de Dios. A ver, recuerda lo que, para mí estas palabras de Mateo 28:20, siempre que tengo miedo, me ayudan a disiparlo. Nos dice Jesús, nos dice Dios: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En nuestro entrenamiento personal íntimo e intransferible, hemos de aprender cómo caminar con confianza en Dios. Si caminamos con fe en Dios en medio de los peligros, de las dificultades y de la incertidumbre, vamos a poder vencer el miedo. Y esto solo se logra cuando nos abrimos en confianza al amor de Dios, a la acción del Espíritu Santo, que nos va a llevar a una nueva realidad, a una nueva vida. Sobre todo, nos va a llevar a un cambio en el estado mental. Nos va a llevar a generar confianza como sentimiento profundo de que con Dios podemos hacer frente con posibilidades de éxito
a cualquier desafío que se nos presente. En Lucas 1:37, el ángel le responde a María ante la pregunta de cómo va a suceder algo imposible. Y le dice, nada hay imposible para Dios. Palabra de Dios. Y María se abandona y ya no pregunta. Cambia su miedo en fe. Cuando cambiamos el estado de nuestra mente, escapamos de las limitaciones profundas que a menudo nos imponen ciertos rasgos de nuestra personalidad. Son estos mismos rasgos los que muchas veces impiden que seamos conscientes y que despleguemos nuestros verdaderos recursos, fortalezas, capacidades. Un cambio de un estado mental limitante a uno de máxima eficiencia va a producir de inmediato una percepción completamente diferente de las cosas. Es como si algo nos sacara del agua y pudiéramos entonces descubrir un nuevo espacio. O sea, de alguna manera dejamos de ser peces y nos convertimos en aves. Así de potente resulta el cambio de estado mental a la hora de percibir las cosas con fe en Dios. Siempre ten en cuenta y que no se te olvide, Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Tenemos ejemplos claros de todos los personajes bíblicos. A mí el que me encanta más es el de Moisés. Venían los soldados atrás de ellos cuando había sacado al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Por un lado venían los soldados, por otro lado estaba el Mar Rojo, por otro lado estaba toda la gente angustiada reclamándole a Moisés. Pero Moisés dejó de ver para abajo, volteó hacia arriba, porque él sabía que para Dios no hay nada imposible y que siempre hay una solución espiritual para cualquier problema y que Dios no nos manda pruebas y no nos da con qué enfrentarlas. Pero tenemos que dejar de ver hacia abajo y voltear hacia arriba. Y Moisés volteó hacia arriba y Dios le dio la solución. Cuando la conciencia se expande, vemos las cosas con mucho más claridad y perspectiva. Y por eso los pasos que damos son más certeros. Se expande nuestra inteligencia y los procesos de análisis, de toma de decisiones y de aprendizaje se hacen también más ágiles y potentes. Cuando la fe en Dios aumenta, nuestra manera de mirar y de hablar cambia. La postura de nuestro cuerpo, la manera en la que respiramos, se transforma. Además, nuestra forma de movernos refleja una fuerza hasta entonces desconocida para nosotros y para los demás. Una de las cosas que muchas veces nos es más difícil conseguir es cambiar nuestra manera de ver las cosas, ya que es precisamente esta manera de ver las cosas la que nos va a dar una sensación de seguridad y de estabilidad. Con frecuencia pensamos que las cosas son solo como las vemos, pero esta convicción nos puede llevar a quedarnos solo con la apariencia y mantenernos ciegos frente a lo que hay en la profundidad. A ver, no puedes ver al mismo tiempo hacia abajo, hacia el suelo, y al mismo tiempo hacia el cielo. Si ves al cielo, dejas de ver al suelo, y si ves al suelo, dejas de ver al cielo. Tampoco somos conscientes de hasta qué punto muchos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, son la consecuencia directa precisamente de esta forma peculiar de ver las cosas. Es por eso que tal vez podríamos aprender a mirar y a escuchar de una manera diferente. Las personas a veces vivimos con rasgos de inautenticidad y de cierta hipocresía, ya que por una parte decimos que queremos cambiar y por otra nos oponemos sutilmente a todo aquello que supone un cambio real en nuestra forma de pensar o de actuar. Y este conflicto interior genera desgaste e ineficiencia.
Si bien es cierto que todo está en la misma realidad, no es menos cierto que yo puedo fijar y llevar mi atención exclusivamente a la parte más dura y difícil de mi existencia, viendo el vaso medio vacío. Y si así lo hago, mi vida se va a llenar de miedos, de resentimiento, de frustración, desaliento, desesperanza. Pero si al contrario soy capaz de ver el vaso medio lleno, soy capaz de ver de lo que soy capaz de ver con fe en Dios todo lo que hay de atractivo y valioso en la vida. Aunque existan dificultades y retos, no voy a caer en la sensación de impotencia o desesperanza en la que se cae tan fácilmente cuando uno se enfoca solo en lo que teme, en aquello que puede salir mal o en aquello que parece inaccesible. Nosotros podemos elegir el tipo de personas que queremos ser en cada momento, y esto va a afectar al mundo que podemos llegar a percibir. Y de eso va a depender que salga lo peor o lo mejor de cada uno de nosotros. En una ocasión, la Madre Teresa de Calcuta tenía en sus brazos a un enfermo de SIDA que se estaba muriendo. Había varias personas que habían llegado de Europa para conocer la labor de la Madre Teresa. Y cuando una de estas personas vio que la Madre Teresa le daba al moribundo un beso en la mejilla, justo antes de que muriese, exclamó: ¡ay, yo no hubiera hecho eso ni por 1,000,000 de libras! Y la Madre Teresa le dijo: yo tampoco lo haría, pero por amor a Dios, sí. No cabe duda que cuando afloran ese amor, esa bondad y esa belleza que todos tenemos, las cosas se ven de forma diferente y somos capaces de hacer con amor, con alegría, lo que de ninguna manera haríamos si eso mismo lo viéramos desde otra perspectiva. De esto se trata precisamente, de que cuando miremos en una dirección determinada en nuestras vidas, en lugar de ver solo muros, barreras, obstáculos, limitaciones, veamos ese campo de juego en el que, utilizando nuestra fe, nuestros talentos, nuestra capacidad y nuestros recursos, no solo alcancemos las metas que perseguimos, sino que además disfrutemos en el proceso. Y un primer paso es abrirnos en humildad y a la idea de que todos nosotros, seamos ricos o pobres, enfermos o sanos, tenemos un trabajo maravilloso o no lo tengamos, hay algo de extraordinaria grandeza. Algo que viene determinado no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos hijos de Dios. No se te olvide, eres hijo de Dios y tienes un Padre para quien no hay nada imposible. Si tú te tomas de la mano de Dios, como lo hizo Pedro, vas a poder caminar sobre las aguas en medio de la tempestad. Vamos pidiéndole a Dios, como los apóstoles: aumentanos la fe, Señor. Enséñanos a confiar en tu amor. Enséñanos a experimentarlo para que podamos ser libres de todas estas cadenas y miedos que nos esclavizan y poder caminar hacia ti con paz, con felicidad, abandonados en tu amor. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por estarme escuchando. Estaremos en contacto, primero Dios, el próximo miércoles. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.